tienes una mirada social tan importante desde allá, desde el norte, así que me interesa desde ya, te agradezco. Primero y principal, quiero destacar en vos que vos sos parte de esta provincia, pero a la vez tuviste tus pasos de crecimiento no solo en lo profesional, hablemos de aquí al mundo. Y otra cosa que te quiero decir, que la humanidad es la misma de aquí como la del fin del mundo, es la misma humanidad, somos los mismos humanos. Tenemos características, actitudes y capaz avances que se han sabido administrar los sectores políticos, pero nos encontramos con barreras de sistemas donde parece que a Latinoamérica le toca a veces conducir una ramada de cosas que parece que no llegamos a comprender. Yo por lo menos sí, porque vos sabés que yo entiendo muchísimo y gracias a vos conocí millones de los que pasaron por diferentes gobiernos. Y pregúntate, Miguel, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con los argentinos? Miguel, ¿te acordás que hablábamos de importación allá? Hace gran tiempo que ya salís en el programa. Y hoy queremos saber qué va a pasar con este préstamo, que es otro préstamo más ya dentro de 2 años de gestión macrista, y ahora el fondo que sabemos muy bien que no es un banco y que seguramente las cláusulas que no leemos todavía las letras chicas van a ser de fuerte presión para la humanidad o los 45 millones de humanos que habitan este suelo argentino. Sí, yo te diría, tenemos una preocupación particularmente todos aquellos que entendimos en su momento que no era necesario haber asistido al fondo. ¿Por qué? Porque el fondo es, como se suele decir, la última instancia. Y nosotros, que habíamos hablado con 4 expresidentes de Banco Central, nos decían explícitamente que no había ninguna necesidad en haber concurrido porque ni atravesábamos una crisis de pago de deuda, o sea, de insolvencia, ni atravesábamos una situación de corrida bancaria, es decir, que la gente estuviera yendo desesperada a sacar sus... Epa. Hola, hola. Y el gobierno, por un... Sí, yo escucho perfecto, ¿eh? Sí, dale. Hola. Sí, te escuchamos, Miguel. Y el gobierno, por una situación, yo diría que se dejó correr por los mercados financieros, que son los que han hecho el gran negocio estos años, resolvió ir al fondo. En realidad, hay algunos que dicen que resolvió ir al fondo para llegar tranquilo hasta las elecciones del año que viene, pero claro, estamos hablando de un stand-by que compromete no solo el año de gobierno que viene, sino 2 años del próximo gobierno. Estamos hablando de un stand-by a 3 años, ¿no es cierto? Y aquí lo que uno nota, Alejandra, es que en lugar de analizar qué pasa en términos de la economía real, nos quedamos mucho en los tecnologismos vinculados a las presunciones que hay de cómo se tramitaría este stand-by. Todavía, obviamente, si uno tiene que ser serio, tendría que decir esperemos al día 20, cuando conozcamos la letra chica, ¿no es cierto?, que va a ser aprobada por el board del Fondo Monetario Internacional. Pero ya uno puede decir que, como todo acuerdo con el fondo, hay 3 elementos que se visualizan como inevitables, que son los primeros efectos de una firma de esta naturaleza. El primero es que estamos ya en recesión, es decir, hace 2 meses y medio atrás teníamos un crecimiento, leve pero crecimiento, cuando vino la corrida financiera esta ante el cual Caputo y el resto del gobierno se asustaron y pasamos al fondo. En el momento que se produce la corrida, automáticamente pasamos a estanflación, es decir, estancamiento con alta inflación. Y al entrar a operar el fondo, al entrar a correr las contrapartes que el fondo exige para el desembolso de estos 15.000 millones en el marco de los 50.000 acordados, lo que entramos es recesión. Entonces el primer tema
asumamos que acabamos de terminar el primer cuatrimestre del año, que va a ser el único del año sin recesión. Los próximos 2 cuatrimestres del año va a haber recesión, y esto implica también que va a haber baja de salarios y que va a haber desocupación. ¿Por qué? Baja de salarios es obvio. Ya el propio proceso de degradación de nuestra moneda frente al dólar ha significado entre un 20 y un 25% de quita de poder adquisitivo y de abaratamiento en términos de dólar de nuestros salarios. Pero ¿cómo cierra el tema de la desocupación? Primero, porque va a haber achicamiento del Estado, es decir, todos los contratos que había a través de universidades, etcétera, que significaba, diríamos, el empleo público trasladado, ¿no es cierto?, a los distintos ministerios, las administraciones provinciales, las municipales, etcétera, se congelan y no se renuevan esos contratos. Pero además va a haber desocupación privada. ¿Por qué? Te cuento el ejemplo de un cliente amigo mío. Me llama, yo lo asesoro y el tipo me dice, estoy trayendo los insumos importados que tengo en puerto. ¿Qué hago con los precios? Y yo le digo, traslada a precio solamente la parte que es proporcional a tus insumos importados de tu producto final. Me dice, no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque no vendo. Entonces, si el hombre no puede trasladar este nuevo costo que implicó el pass-through del dólar, ¿no es cierto?, a los precios, lo que hace que es achicar personal. Y entonces vamos a tener crecimiento de desocupación por parte de los empleados estatales que no renueven sus contratos, más el crecimiento de la desocupación por destrucción de puestos de trabajo o destrucción de propias empresas, porque va a haber muchas empresas que con esta situación no van a poder seguir. Y hay que ser muy conscientes, Alejandra, de que el mayor impacto para los próximos meses no lo produce la entrada al fondo, lo produce los efectos de esta corrida que hemos tenido cambiaria durante estas semanas anteriores con esta fantástica situación que se ha dado con las LEVAC. Lo que se va acabando es el tiempo del triunfo de la patria financiera que durante tantos años estuvo generando super ganancias a costa, lógicamente, del trabajo y del consumo. No hay un renglón, algunos dicen que no debía haberlo, del acuerdo con el fondo donde se hable de crecimiento. No hay un renglón donde se hable de cómo vamos a desarrollarnos. Y está faltando en el análisis diríamos, las decisiones políticas que hay que adoptar. Porque aquí todo esto tiene que tener un correlato en el Parlamento. ¿De qué manera? Hay que aprobar el presupuesto del año que viene. Para eso tienen que acordar políticamente. Es decir, el mismo fondo en la primera plana de La Nación, en la primera plana de Clarín de hoy, les está pidiendo, señores, es necesario un acuerdo político, económico y social, un respaldo político que banque los compromisos que se están por asumir formalmente a partir del día 20 de este mes. Te hago una pregunta porque sabés que yo impongo esto hace millones de años. Digo, ¿por qué no se dolariza la realidad humana y dejamos embromarnos con ese mísero peso sinvergüenza? Porque ya nos están tomando el pelo, encima ahora quieren dejar de imprimir los billetes, que es otra presión que aunque vos no la vieras, por lo menos viví de un ilusionismo hasta fin de mes. El tema, te diría, ya nosotros hemos vivido eso. Ese fue el planteo de Cavallo, ¿no es cierto? De claro. 1 a 1. Mi sensación es que si repetimos caminos que nos llevaron a situaciones de derrota, vamos a volver a tener derrotas. Lo que acá habría que plantear es un acuerdo político, económico y social, fundamentalmente político, que ponga el acento más en el crecimiento que en el achicamiento del déficit fiscal, que por supuesto hay que achicarlo. El planteo no es decir nos juntamos y vamos a acordar solo achicamiento. Hay que plantear
achicamiento es solo una contrapartida del déficit fiscal acumulado que venimos ejercitando desde hace tanto tiempo. Hace mucho tiempo que venimos viviendo, entre comillas, de prestado, por los préstamos del exterior, por el financiamiento externo, gastando más de lo que producimos. Y hay números que ya a esta altura son contundentes. No puede ser que haya 8 millones de trabajadores en el sector privado, en el sector productivo, ¿no es cierto?, de la producción privada, y haya 20 millones de cheques que mensualmente se cobran del Estado. Por supuesto que todos los que tienen que ver con la seguridad social tienen que ser mantenidos, pero tenemos que pensar un mecanismo de crecimiento que permita que el achicamiento del sector privado pueda ser tomado y captado por el sector privado, los que salen del sector público que puedan encontrar trabajo en el sector privado. Para esto, ¿qué hay que hacer? Urgentemente, como todos sabemos que se plantean sacrificios, hay que hacer una reforma impositiva que grave más a los que más tienen capacidad contributiva, es decir, los más ricos tienen que ser y los más poderosos los que más paguen. Y hay que levantar la presión impositiva sobre el consumo, el trabajo y la producción. Si no, ni siquiera vamos a poder producir para el tema interno y mucho menos para la exportación, que es de donde deben salir los dólares genuinos para efectuar el repago de este endeudamiento que hemos contraído durante estos años. O sea, del saldo positivo de una balanza comercial es de donde van a salir los dólares genuinos para poder pagar este endeudamiento. La mala noticia es que si el año pasado tuvimos récord de saldo negativo, es decir, de balanza comercial en rojo, este año vamos a tener más rojo que el año pasado. Por lo tanto, claramente estamos en problemas. Te digo, Schwarzenegger y Duhovne no me dejaron nada. Y los periodistas, mis colegas, que gran parte de los que estuvieron haciendo la nota y reportaje o entrevista o preguntando, no le preguntan lo que hay que preguntar. Muchachos, ya vamos por el segundo préstamo. Usted la está viviendo en dólares, usted vive a 300.000 por mes, que no es lo mismo que un tipo que viva con 10, 5 o 2, porque acá en la provincia hay gente que hasta tiene beca de 800 pesos, Miguel. ¿Cómo podés vivir con eso? Yo tengo en claro que la situación de muchísimas provincias se va a ver agravada. Yo sé que no les estoy enviando una buena noticia. El principal renglón de achicamiento que plantea el Fondo Monetario es los giros a las provincias. Por lo tanto, por eso estoy diciendo la necesidad de un acuerdo político, porque como esto tiene que pasar por el Parlamento, los que van a votar el presupuesto y por lo tanto los achicamientos y recortes son los diputados que vienen lógicamente de cada una de las provincias. Por eso es imprescindible que se convoque a un acuerdo, pero no solo para el achicamiento de los gastos, sino para el desarrollo productivo. Se necesita plantear que tenemos que volver a crecer. Si no, esto solamente lo único que hace es alargar una agonía para poder llegar con cierta tranquilidad a las elecciones del año que viene. Y aquí hay un párrafo que merece ser tenido en cuenta. Así como estamos hablando del acuerdo político, habrá que sumar a la CGT, a los representantes de los trabajadores y de la producción, para llegar a un acuerdo para que la puja distributiva no termine siendo un elemento que sea utilizado como excusa para un ajuste más feroz, en el sentido de decir, como no hay acuerdo, vamos con el bisturí hasta el fondo. Me parece que la CGT y los partidos políticos mayoritarios y los sectores de la producción, la Unión Industrial y las pymes fundamentalmente, tienen que ponerse de acuerdo en un mecanismo y un acuerdo que permita y ponga en el centro de la escena el crecimiento. Si el 80% de la mano de obra argentina la crean las pequeñas y medianas empresas, tiene que haber algún tipo de fomento precisamente para la producción que dé un horizonte de crecimiento hacia adelante, porque no vas a convencer a nadie ni vas a entusiasmar a nadie para un programa de achicamiento y de recorte. Pero con el 2,5% que según Duhovne va a llevar a la mesa de negociación de la CGT, vamos a tener problemas gravísimos. Yo creo que no solo va a debatirse esto, Miguel, y quiero que me escuches bien esto. Acá se está jugando un rol
de desconfianza rotunda del ciudadano hacia la justicia. Se están haciendo cualquier cosa usando los medios para tapar la terrible realidad que hoy estamos nosotros transparentando con verdad, porque eso habíamos dialogado antes de hacer la nota, y vos sabés que yo soy muy sincera con vos y con la audiencia, de hablar la verdad, porque la gente tiene hambre, apetito, desesperación de verdad y confiar en algo. Y ahora, ¿sabés qué? ¿Estás de acuerdo? Hay en el Panazo una vergüenza, yo quería viajar para cubrir eso. Lloraba la humanidad. Una mamá, ¿sabe qué decía, Miguel? Me caminé 40 cuadras para ahorrarme 10 pesos. No puede escuchar ese hombre que sale y me dice en la televisión, tenemos que recaudar. ¿Cómo vas a recaudar si encima que tiene presión fiscal, que no le da nada, que le está desocupando, que esto, que lo otro? Porque él tiene que hacer la campaña con obras públicas y se van a ir recortando algunas cosas porque no entiendo para qué llegaron al poder. Dos elementos. Vos tocaste un elemento simbólico en la Argentina, que es el panazo. Y digo simbólico porque el pan, el famoso pan en la mesa de los argentinos, es un elemento, yo diría, a esta altura cultural. La gente hasta ha cambiado los mecanismos y las formas en que se maneja en una panadería. Cuando vos y yo éramos chicos, y hasta no hace mucho, vos ibas a la panadería y pedías 1 kilo, medio kilo, 1/4 de kilo, 2 kilos. Si tenías un asado pedías un poco más. Hoy en día la gente va y te dice 100 pesos. Deme pan por 100 pesos. O sea, hoy se habla de lo que puedo pagar, no de lo que estoy necesitando. Este es el primer indicador. El segundo indicador es decir que la CGT ha planteado 5 puntos que el día martes deberá contestar el gobierno. El primer punto es, lógicamente, que haya un acuerdo por el cual los despidos del sector público y privado sean suspendidos por 6 meses. El segundo es que haya reapertura de las paritarias sin restricciones. El tercer punto es que obviamente se elimine la retención a la 4ª categoría, ¿no es cierto?, del impuesto a las ganancias. El cuarto punto es devolver los fondos de salud a las obras sociales que están siendo retenidos en el último tiempo. Y el quinto punto está vinculado a un compromiso de que no haya modificación de la legislación laboral que pueda llegar a interferir con la ley de contrato de trabajo vigente. Si el gobierno no llegara a contestar estos puntos como está esperando la Central General del Trabajo, seguramente vamos a tener el día martes la noticia de la fijación de una fecha de un paro general, lo cual objetivamente marcaría un punto de importante confrontación que lógicamente el Fondo Monetario va a mirar con mucha atención porque está planteando exactamente lo contrario, un acuerdo político que involucre a las organizaciones del trabajo, que involucre desde ya a la oposición y que involucre a los sectores de la producción. Lo difícil es que haya una comprensión, yo diría, madura en nuestra dirigencia, que tiene que rápidamente darse cuenta que con la famosa grieta que les ha servido a muchos políticamente, no solo no hemos podido resolver ninguna de las reformas estructurales que estamos necesitando y están pendientes, sino que ni siquiera hemos podido empezar a enfrentarlas, ¿se entiende? A encararlas. Necesitamos urgente que haya un espíritu de responsabilidad nacional, que nos demos cuenta que si hemos llegado a caer en el fondo es porque no estábamos haciendo las cosas bien y porque estamos en una situación límite. En un momento en el cual en la situación internacional de incertidumbre nos genera amenazas, pero también nos genera oportunidades, nosotros debiéramos ser muy responsables, la dirigencia política debiera ser muy responsable, los gobernadores y los legisladores debieran ser muy responsables para intentar encontrar precisamente un camino que nos permita dejar atrás tantos años de retroceso y de incomprensión de los problemas estructurales que afronta Argentina. Yo, lo único que entre vos y yo, y que nos conocemos, que sabemos lo que estamos diciendo y que sabemos que lo que estamos diciendo es verdad, porque no somos los periodistas
que hacemos a conveniencia las cosas. Lo único que te digo, Miguel, que yo que vengo de la naturaleza natural, como sos vos, como somos todos, los humanos somos acá y en la China igual, por más rasgos y demás, o culturas, pero somos humanos. Ahora, los que dirigen las administraciones, y vos viste ahora lo que pasó con Rajoy, tenemos una vergüenza tremenda de que agarran la caja y jefe con lo nuestro. Y después nos llevan a la crisis a nosotros, que ellos son los que tienen que administrar la cosa, y después voy a decir que no saben ni siquiera, yo ya ni hablo con los que están en contra ni a favor, porque decir, ¿qué es lo que están hablando? ¿De qué estamos hablando? Si somos millones de humanos, medio ambiente, o lo que hay que cuidar, que es la salud, la energía, el trabajo, la alimentación de cada uno, y nos ponemos a pelear por lo que no sirve. Yo veo gente que debate cosas perdiendo el tiempo permanentemente. Y hay colegas que la verdad que me sacan ganas de no mirarlos más, los cambio, porque no puedo creer que estén por la pauta o esto o lo otro, poniendo en la cárcel social al resto de la humanidad que no tiene la culpa de nada, Miguel, no tiene la culpa, me da lástima. Y aquellos que votaron, algo que creían que no sé qué iba a pasar, estamos al borde del abismo y no sabemos ni siquiera ya con qué plata, porque a la devolución, ¿quién va a poder devolver los intereses de dólares si vivimos a pesos? Sí, yo te diría una reflexión y un agregado a lo que vos estás diciendo. Parte por lo siguiente: evidentemente estamos viviendo un momento que a nivel mundial y también por supuesto a nivel nacional está dejando muy en clara la falta de, yo diría, liderazgos serios, y que los emergentes que hoy están gobernando son reflejo del deterioro de las sociedades. No me gusta a mí decir simplemente mira la baja de dirigentes políticos o la baja de dirigentes. Hay una generalizada baja de la dirigencia política, económica, social, gremial, deportiva, donde mires hay un descenso en la calidad, ¿no es cierto?, de los liderazgos. Entonces, los gobiernos suelen ser también, de una u otra manera, una expresión emergente de la calidad de las sociedades. Por eso a mí me preocupa la mirada macro, ¿no es cierto?, que podamos tener de esto, porque, como solemos decir vos y yo, no hay casualidades, sino hay causalidades. Y las causalidades en general no son lineales y simples, sino que son complejas, multicausales más que causales. Y entonces creo yo que tenemos que tratar de poner una mirada en qué nos está pasando como sociedad en el marco de un mundo que cada vez es más incierto y donde debiéramos amucharnos, ¿no es cierto?, para tratar de evitar y poner el pecho ante los peligros, pero sobre todo tratar de aprovechar esos intersticios que siempre aparecen para que las oportunidades podamos aprovecharlas en beneficio de nuestros pueblos. No puedo creer, Miguel, y con esto cerramos. Sí. Miguel, la verdad de que Lisa Carrió, en lugar de hablar de realidades como la que hablamos nosotros y el pueblo lo habla, nos cuenta la vida privada, si tiene o deja de tener novio. Déjenme de embromar. No se puede. No me interesa tu vida privada. Andá, ocupate de la humanidad que hace 20 años te estamos pagando un sueldo, no cumplís horario y encima nos tomás gran el pelo y se hace la santa patrona de la nada. Déjense, bro. Sí. Yo me imagino que en el Chaco ciertas actitudes de algunos dirigentes, ¿no es cierto?, que han provenido de esa provincia siguen causando algún tipo de estupor. Te comprendo, y obviamente debiera Lilita poder contestar un interrogante como el que vos hacés, ¿no? Así es. Miguel, buen fin de semana para vos, tu familia. Vemos cómo se define esto, porque en pleno mundial se viene el paro, que si no se negocia, no se arregla, fuiste. Y ahí nos toman la realidad de lo que son las verdaderas puertas giratorias, ¿no? No. ¿Sabés qué te digo? Sí,
tenemos una mente futbolera muy distraída que tenemos que ponerla firme y responsabilizarnos de qué elegimos a la hora de votar. Correcto, pero a ver, ni vos ni yo vamos a parar. Yo soy muy futbolero, voy a la cancha, lo seguí a River hasta en Japón, y sigo a la selección desde ya que sí, y me alegra que los partidos se jueguen de mañana. Pero la vida continúa y no vamos a parar por el Mundial, porque cuando llegue la cuenta a fin de mes, no la vamos a poder pagar a esa cuenta de los servicios con la jugadita que haya hecho Messi o el gol que se haya errado Higuaín. Vamos a necesitar efectividades conducentes que den respuesta a angustias sociales que sin duda el fútbol no va a poder tapar. Así es. Miguel, bendiciones, feliz fin de semana para vos y los tuyos. Gracias por esta oportunidad, sabemos que estás muy ocupado y que los medios te tienen de acá para allá porque necesitan sacar en conclusión en blanco esta dura realidad que nos va a tocar vivir y bueno, y luchar y pelearla y seguir adelante, como dice Pepe Mujica, que realmente dice la vida es esto, ¿qué le va a hacer? Así es. Ale, siempre a disposición de ustedes y hasta el próximo contacto. Chau, chau, un beso para todos. Las palabras del ingeniero Miguel Ponce, un hombre que conoce en materia de lo que pasó esta semana, esta cosa que usted, señora, señor, es tan importante en el hogar y hoy va a resaltar en esto que es. La verdad que si yo me pongo a explicarle, usted va a decir, oh, no puedo creer, pero es así. No quería darle un detalle más de cosas que yo me saco las dudas y digo, no, pero no puede ser. Y yo luchaba por esto y es más de lo que uno lucha, a veces la cuestión de fondo del poder.